La historia de Donald Trump es, en muchos sentidos, una historia de extremos. Es la crónica de un hombre que pasó a tocar fondo financieramente con deudas personales de casi $1.000 millones y pasó a convertirse en uno de los hombres más reconocidos en la televisión y más tarde en la política mundial. En 1990, Donald Trump estaba al borde del abismo. Años antes, su ascenso había sido rápido. Había logrado construir un imperio inmobiliario en Nueva York, con edificios de lujo, hoteles y casinos. Parecía imparable. Trump compró propiedades icónicas como el Plaza Hotel y el enorme Taj Mahal Casino en Atlantic City. Sin embargo, los proyectos costosos y los préstamos bancarios comenzaron a sumarse. Y pronto los intereses fueron más de lo que podía manejar. A medida que la economía entraba en recesión, el mercado inmobiliario también empezó a desmoronarse. La crisis afectó especialmente a sus casinos, que estaban perdiendo $millones cada semana. Frente a todo esto, los bancos, que hasta ese momento lo habían apoyado con préstamos de gran magnitud, comenzaron a embargar algunos de sus bienes, incluyendo su lujoso yate, su avión privado y hasta su helicóptero personal. Para cualquiera, esta situación habría sido el final, con deudas millonarias, un imperio financiero en riesgo y la presión de múltiples acreedores. Parecía que Donald Trump estaba destinado a pasar al olvido como otro millonario en desgracia. Pero aquí es donde la historia toma un giro sorprendente. Trump demostró una habilidad única para negociar con sus acreedores y en lugar de declararse en bancarrota personal, acordó un plan de pago que le permitió conservar el control de sus principales activos. Los bancos, en lugar de dejarlo caer, decidieron apoyarlo, convencidos de que aún había una oportunidad de recuperar sus inversiones. Aunque Trump logró estabilizarse temporalmente, el cambio definitivo llegaría después, cuando encontró una nueva arena en la que brillaría aún más: el entretenimiento. En 2004, cuando todo parecía haber quedado en el pasado, Trump reapareció como la estrella del exitoso reality show The Apprentice. El programa no solo generó $millones, sino que también catapultó su imagen pública a nivel mundial. Trump ya no era solo un empresario, se había convertido en un ícono cultural, en un símbolo del que nunca se rinde, y su famoso lema se volvió parte del lenguaje popular. Así, Trump pasó de las deudas y los embargos a estar en el centro de la cultura, ganando la atención del público y construyendo un camino que lo llevaría finalmente a la política. Hoy exploraremos en detalle cómo fue posible ese increíble giro del destino y cómo el hombre que parecía destinado al fracaso logró volver a la cima, y cómo convirtió sus caídas en los cimientos de su siguiente éxito. A mediados de los 80, Donald Trump era el símbolo de la ambición y del lujo. Con su marca en ascenso, el apalancamiento financiero se convirtió en su herramienta favorita, y él creía firmemente en usar dinero prestado para crecer rápidamente. Decía que mientras los bancos estuvieran de su lado, el riesgo era parte del juego y estaba dispuesto a asumirlo, casi como un lema personal. Para entender a Trump en esta época, es importante entender qué era el apalancamiento para él. El apalancamiento consistía en tomar grandes préstamos para financiar proyectos ambiciosos, asumiendo que las ganancias futuras serían suficientes para pagar los intereses. Para Trump era un arma poderosa. Le permitió adquirir propiedades y financiar desarrollos millonarios en tiempo récord. En el mundo de los negocios inmobiliarios, donde se mueve dinero a gran escala, esta estrategia era común y Trump la utilizó al máximo. Entre 1985 y 1989, Trump adquirió propiedades icónicas y comenzó a expandir su influencia en Manhattan. Y más allá, fue en ese periodo donde compró el famoso Hotel Plaza en Nueva York, una propiedad que consideraba la Mona Lisa de los hoteles. Aunque el hotel estaba en una situación económica difícil, Trump pensó en que su inversión en renovaciones devolvería el esplendor al Plaza y con ello atraer los ingresos necesarios para hacerlo rentable. Sin embargo, esta compra también significó asumir una deuda de más de $400 millones solo para esta propiedad. Paralelamente, Trump se embarcó en uno de los proyectos más ambiciosos, el Taj Mahal Casino en Atlantic City. Este casino fue una declaración de grandeza. Trump lo promovió como el casino más grande y lujoso del mundo. Para financiarlo, recurrió nuevamente al apalancamiento, consiguiendo préstamos y emitiendo bonos de alto riesgo, conocidos como bono basura. Su fe en que el casino atraería millones de jugadores le hizo subestimar el riesgo financiero que estaba asumiendo.
Trump confiaba en que su nombre y su toque de oro transformarían el Taj Mahal en un éxito inmediato. Sin embargo, esta confianza y dependencia en el apalancamiento generó una deuda acumulada cada vez mayor. A finales de los 80, Trump debía alrededor de $3.000 millones en préstamos para financiar sus diferentes proyectos. Aún así, su estilo de vida era lujoso y ostentoso. Compró un yate de lujo llamado Trump Princess, un avión privado Boeing 727 y mantuvo un nivel de vida extravagante que reforzaba su imagen de éxito en la sociedad neoyorquina. Trump también aprovechó el apalancamiento para construir su imagen pública. Al aparecer en los titulares y en revistas de negocios, se proyectaba como un empresario arriesgado pero exitoso. La cobertura mediática ayudaba a consolidar su reputación y a su vez a conseguir más financiamiento, ya que los bancos veían en él a un cliente confiable. Su estrategia de apalancamiento y sus capacidades para convencer a los bancos de seguir invirtiendo en sus proyectos eran parte fundamental de su éxito en esa época. Era como si Trump y el dinero prestado fueran socios inseparables. Cada nuevo préstamo le permitía obtener otra propiedad y cada propiedad aumentaba su influencia y su fama. Pero tras las bambalinas, esta dependencia de préstamo comenzaba a convertirse en un riesgo elevado. Aunque sus propiedades le daban el valor sobre el papel, los ingresos de algunos de sus proyectos no eran suficientes para cubrir los enormes intereses de sus deudas. Mientras sus bancos estuvieran dispuestos a financiarlo, Trump podía seguir adelante. Sin embargo, la economía comenzó a mostrar señales de debilidad hacia finales de los 80 y la tasa de interés incrementara, encareciendo sus préstamos. Esto complicó el pago de los intereses y el flujo de ingresos se volvió insuficiente para cubrir las deudas de sus ambiciosas inversiones. Aún así, en 1989, Trump seguía proyectando una imagen de éxito, sin mostrar las dificultades financieras que comenzaban a aparecer. Seguía convencido de que el apalancamiento era la clave para el crecimiento sin límites y que mientras lograra mantener a los bancos de su lado, su imperio se mantendría en pie. Sin embargo, el peso de su deuda, que crecía rápidamente, estaba convirtiéndose en una carga que pronto se volvería insostenible. En esta primera etapa, Donald Trump utilizó el apalancamiento como una estrategia agresiva de crecimiento. Sus adquisiciones y proyectos, aunque parecían espectaculares, requerían una gran cantidad de dinero prestado. El apalancamiento le permitió crecer a un ritmo vertiginoso, pero también lo dejó en una posición de riesgo financiero extremo. En el papel de su imperio inmobiliario valía miles de millones, pero en la práctica estaba construido sobre una base de préstamo y deuda que, si no era manejada correctamente, podría empezar a desmoronarse rápidamente. A finales de los 80, el apalancamiento le había permitido a Donald Trump construir un imperio en apariencia imponente, pero también le había creado una trampa financiera de la que le sería muy difícil escapar. En los años 90, la vida de Donald Trump cambió drásticamente. El mismo apalancamiento que había impulsado su éxito se convirtió en el factor que amenazaba con destruir su imperio. Para un hombre acostumbrado a ganar, estos años fueron un recordatorio brutal de que el mundo de los negocios es implacable y que la fortuna puede desaparecer tan rápido como se acumula. A principios de los 90, Trump estaba en una posición muy vulnerable. La economía estadounidense entró en recesión y el mercado inmobiliario se desplomó. Sus propiedades, que valían mucho en los años 80, perdieron valor de repente y sus ingresos ya no eran suficientes para cubrir las enormes deudas contraídas para financiar adquisiciones como el Plaza Hotel, el Taj Mahal Casino y otros edificios en Manhattan. Los bancos comenzaron a presionarlo para que cumpliera con sus pagos y reducir su deuda. En este momento, Trump tenía alrededor de $3.400 millones en deuda, de los cuales 900 millones eran deuda personal. Sus casinos, que originalmente debían ser fuentes de ingresos constantes, estaban perdiendo aproximadamente $3 millones a la semana. Con una deuda tan alta y con un flujo de efectivo insuficiente, Trump ya no podía mantener su estilo de vida de lujo y los bancos comenzaron a embargar sus bienes más costosos. El yate Trump Princess, su avión privado y su helicóptero fueron algunos de los primeros activos que tuvo que ceder para cubrir sus deudas. A pesar de esto, Trump no se dio por vencido. Empezó a negociar con sus acreedores utilizando su habilidad para persuadir y hacer tratos. En lugar de declararse en bancarrota personal, algo que habría arruinado su reputación por completo, optó por un enfoque más estratégico. Los bancos, conscientes de que una bancarrota podría significar una pérdida total de sus inversiones en los proyectos de Trump, aceptaron renegociar los términos de su deuda.
A cambio, le exigieron entregar más control sobre sus finanzas y vender algunas de sus propiedades, pero él pudo conservar los activos más importantes de su imperio. El Plaza Hotel que había comprado en 1988 fue una de las propiedades que se vio obligado a ceder. Esta pérdida fue simbólicamente significativa para Trump, ya que era una de sus adquisiciones más preciadas, pero era necesario para estabilizar su situación financiera durante esos años. Trump tuvo que hacer sacrificios y aprender a tomar decisiones estratégicas difíciles. Su imperio no estaba destruido, pero estaba lejos de la grandeza que había proyectado solo unos años antes. A medida que los años 90 avanzaban, Trump comenzó a reconstruirse, con cautela pero con la determinación de alguien que había visto el fondo y quería volver a la cima. Se apartó temporalmente de proyectos tan arriesgados y se enfocó en operaciones más seguras, como edificios de apartamentos y oficinas que generaban ingresos más estables. Estas inversiones más modestas permitieron que Trump comenzara a recuperar cierta estabilidad financiera. Además de restaurar sus finanzas, Trump también trabajó en fortalecer su imagen pública. Aprovechó su notoriedad en la prensa para presentarse como un hombre que había enfrentado una crisis y estaba en el camino de la recuperación. Comenzó a dar conferencias y a escribir libros sobre su experiencia en los negocios. The Art of the Comeback, publicado en 1997, fue uno de estos libros, en el que narraba cómo había superado las dificultades y sus lecciones sobre perseverancia en el mundo empresarial. Su mensaje era claro: había aprendido de sus errores y estaba preparado para un nuevo comienzo. Durante esta época, Trump también empezó a experimentar en el mundo de los medios de la comunicación. Aunque no estaba completamente recuperado, comenzó a hacer apariciones en televisión y a participar en eventos públicos, posicionándose como una figura de negocios resiliente y carismática. Su estilo de vida y su historia de éxito y fracaso continuaron atrayendo la atención de los medios, y Trump entendió que la publicidad, incluso la negativa, podía ser una herramienta poderosa. Sin embargo, no todo era fácil. La sombra de sus problemas financieros todavía pesaba sobre él y sus deudas aún eran una carga considerable. No fue sino hasta finales de los años 90 que Trump logró pagar gran parte de sus obligaciones y restablecer una situación financiera más estable. Esta etapa de reconstrucción fue clave para que Trump pudiera en un nuevo milenio diversificar en otros negocios y recuperar su estatus en el mundo de los negocios. El esfuerzo por reconstruir su fortuna lo llevó a considerar opciones que fueran más allá del negocio inmobiliario. Comenzó a licenciar su nombre para varios proyectos, permitiendo que otros desarrolladores usaran la marca Trump en sus edificios a cambio de una tarifa. Esta estrategia le generó ingresos sin el riesgo financiero directo de construir o administrar propiedades. El nombre de Trump se convirtió en una marca de lujo y su imagen, hombre que nunca se rinde, lo ayudó a considerar esta estrategia. Para el final de los años 90, Donald Trump estaba nuevamente en una posición sólida. No había recuperado por completo el glamour de los años 80, pero estaba listo para un nuevo capítulo en su vida. Había aprendido a diversificar sus fuentes de ingresos, a ser más prudente con sus inversiones y a explotar su marca para generar ingresos sin asumir deudas masivas. Esta experiencia de caída y recuperación le dio la base que necesitaba para el siguiente paso importante en su carrera. Sin embargo, el mayor giro en su vida estaba aún por llegar. En 2004, Donald Trump tomaría una decisión que no solo cambiaría su imagen pública, sino que lo transformaría en una estrella de la televisión y un símbolo de cultura global. The Apprentice, su reality show sobre negocios, lo devolvería a la cima de una manera que nadie había anticipado. A inicios de los años 2000, Donald Trump ya había superado la peor crisis de su vida empresarial. Había recuperado parte de su imperio inmobiliario, pero el prestigio y la notoriedad que había tenido en los años 80 seguían siendo un recuerdo. Fue entonces cuando una propuesta inesperada le dio la oportunidad de reinventarse y transformarse en algo más que un empresario. En una figura pública, un ícono de la televisión y eventualmente en el presidente de Estados Unidos. A comienzos de los años 2000, Trump estaba buscando una nueva forma de consolidar su marca. Los negocios inmobiliarios estaban repuntando y su situación financiera era mucho más estable que en la década anterior. Pero fue en 2004 cuando la cadena NBC le propuso protagonizar un programa de televisión que haría que su carrera tomara un giro definitivo. Este show se llamaría The Apprentice y su premisa era simple. Jóvenes emprendedores competirían en pruebas empresariales para ganar un puesto en el imperio de Trump. The Apprentice fue un éxito rotundo desde su primera temporada.
En el programa, Trump interpretaba un personaje severo, autoritario y calculador, que en cada episodio eliminaba a un concursante con su famosa frase "You're fired". Su estilo carismático y su enfoque rígido, pero a la vez encantador, rápidamente captaron la atención del público. The Apprentice se convirtió en un fenómeno cultural y Trump en una figura omnipresente en la televisión estadounidense. Gracias a The Apprentice, Trump logró construir una imagen de hombre de éxito y su nombre volvió a asociarse con el lujo, la riqueza y la autoridad. Esto no solo fue un impulso a su popularidad, sino también a su marca personal. Pronto su apellido comenzó a ser licenciado en hoteles, torres residenciales, resorts y hasta en productos de consumo como corbatas y perfumes. La clave de esta estrategia fue que Trump no siempre era el propietario de los negocios que llevaban su nombre, sino que cobraba una licencia para que su apellido estuviera en esas propiedades y productos, generando ingresos sin asumir grandes riesgos. Con The Apprentice, Trump había logrado lo que muchos empresarios anhelaban: convertir su nombre en una marca reconocida mundialmente. Y fue más allá. Su equipo comenzó a vender derechos de nombre a desarrolladores y empresarios, quienes estaban dispuestos a pagar sumas considerables para usar el apellido Trump en sus propiedades. Este modelo de negocio le permitió a Trump capitalizar su imagen sin asumir deudas adicionales. Un enfoque completamente diferente al de los años 80, cuando el apalancamiento había sido su principal herramienta de crecimiento. Además de propiedades y productos de lujo, Trump diversificó su presencia en otros campos. Incursionó en sectores como los bienes raíces residenciales, las propiedades de lujo en destinos internacionales y el turismo. La marca Trump era sinónimo de exclusividad y opulencia, y eso le permitía cobrar tarifas altas por licencias de su nombre. Gracias a esta estrategia, Trump se convirtió en un multimillonario nuevamente, pero esta vez sin el riesgo financiero de la deuda que le había costado en el pasado. El éxito de Apprentice no solo le dio a Trump ingresos y fama, sino que también lo posicionó como una persona pública con una base de seguidores sólida. Fue invitado a eventos, programas de entrevista, galas y conferencias. Su presencia en la cultura popular era indiscutible y esto solo aumentaba su popularidad. Trump había aprendido a jugar con su imagen mediática y su exposición constante lo convirtió en uno de los personajes más reconocibles de la época. Trump supo usar su experiencia en los medios y su habilidad para captar la atención del público como una herramienta de persuasión masiva. En la actualidad, la influencia de Trump es notable en la política estadounidense, ya que es una figura que, independientemente de las opiniones que tenga sobre él, ha marcado una era en la cultura política y mediática de Estados Unidos. Desde los años del apalancamiento de los 80, pasando por su recuperación en los 90, hasta su consolidación como un personaje de la televisión y luego presidente. La historia de Trump es la historia de una vida llena de altibajos, éxitos y fracasos y de reinvenciones constantes.